Silent Hill 2 empieza con James en un baño oscuro. Se toca las manos, se toca la cara, parece no reconocerse. Como si intentara encontrarse frente a su propio reflejo, pero ya no supiera quién es. La cámara, con una leve angulación aberrante, gira lentamente hasta recuperar la estabilidad. Aún no sabemos lo que ha pasado ni dónde está, pero ese simple movimiento ya nos da una pista. James viene de un lugar emocional inestable, un shock, un ataque de ansiedad o algo peor. Sale del baño y por primera vez oímos su voz, y lo primero que oímos es... Mary. Al salir al exterior, lo primero que vemos es el coche. James lo mira inmediatamente, como si no pudiese escapar de él, como si le persiguiera allá donde vaya, como un recordatorio de un pasado enigmático. Ese azul cercano al de un manantial contrasta con el entorno, el verde denso de los árboles, de la vegetación e incluso de su propia chaqueta. Todo parece pertenecer a un mismo mundo, todo menos aquel coche. Hay algo que no encaja, pero no es James. Gira hacia la derecha y no es hasta que el vehículo desaparece del plano que la música por fin cambia. Es entonces cuando, viendo a James admirar el inquietante paisaje nubloso, oímos la mítica frase. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Es posiblemente uno de los inicios con mayor trasfondo, significado y misterio de la historia de los videojuegos. Silent Hill 2 es un juego espectacular. Su narrativa y su forma de gestionar la información logran elevarlo hasta obra maestra. Es una de esas obras que me recuerdan cuánto arte hay en el mundo de los videojuegos, y de las que te enseñan que se puede hacer una mejor narrativa que en muchísimas películas o series. Es por eso que no puedo iniciar la sección de videojuegos en el canal con otro que no fuese este. Así que doy la bienvenida al análisis narrativo de uno de los mejores videojuegos de la historia, Silent Hill 2. La sinopsis es sencilla. James ha recibido una carta de su esposa. En ella le dice que le espera en el pueblo de Silent Hill. El problema es que eso es imposible, porque ella está muerta. Aún así decide ir, y nosotros le seguimos en este viaje, uno en el que busca encontrar respuestas, y algo mucho más peligroso, que es recuperarla. Durante toda la historia se repite a sí mismo que no tiene sentido, que no puede ser real, que es imposible que ella esté viva. Pero eso no lo detiene. No puede pensar en otra cosa que no sea en ella. Su obsesión es un detalle menor, de hecho es un pilar fundamental en la historia, pero de eso ya hablaré luego. El pueblo lo recibe en silencio. Está desértico, con calles vacías y carreteras muertas, edificios que parecen abandonados desde hace años. Todo cubierto por esa niebla espesa que nos impide ver con la mente despejada. Las únicas personas con las que se cruza son Angela, que busca a su madre, Eddie, al que encontramos escondido y tembloroso, y Laura, una chica que curiosamente no parece encajar con este infierno. El resto es desolación. No hay nada más. O eso es lo que creía James. El pueblo está repleto de criaturas aterradoras. Enfermeras de pesadilla, maniquíes de 4 patas y formas que incluso cuesta describir. Y, por supuesto, Pyramid Head. Y es que el viaje de James no es uno normal. No es un viaje físico como tal, sino que es profundamente psicológico. Silent Hill no es un lugar como tal. Es un reflejo retorcido de la mente de nuestro protagonista. Uno que te muestra tus mayores miedos e inseguridades. Un viaje a través del subconsciente que te muestra lo que ni nosotros mismos nos atrevemos a decirnos. Por eso el viaje se siente tan asfixiante. Cada paso que da, cada zona a la que entra, cada vacío profundo al que se tira, son todo acercamientos hasta lo más profundo de su ser, hasta un James que aterra ser. Poco a poco todo empieza a tener sentido. ¿Por qué los monstruos tienen formas femeninas? ¿Por qué Pyramid Head le persigue sin descanso? ¿O por qué el entorno cada vez va distorsionándose más? Silent Hill no es un espectador pasivo. Juega con él y lo maneja como a una marioneta. Pero, al igual que el propio pueblo, yo también os he mentido. Antes dije que no había otros personajes aparte de esos 3. Pero no es cierto. Hay alguien más. Alguien que no está solo presente, sino que redefine por completo lo que estamos viendo. Mary. Alguien que no debería de existir. El encuentro con María es inquietante. Aparece de entre las sombras en el puerto, como si de un fantasma se tratase. Lo primero que piensa James al verla es que es su esposa, Mary, pero algo no cuadra. Es idéntica a ella en apariencia, pero más joven, más atractiva y más atrevida. Ella misma le dice que no parece un fantasma y trata de tocarle, a lo que él se aparta, aterrado. En la carta que recibió James se decía que se encontrarían en su lugar especial, y cree que es ese, aquellas orillas del lago Toluca. Sin embargo, María asegura que no ha visto a nadie,
y propone acompañarle diciendo que conoce un lugar cercano donde tal vez podría estar. Y ese lugar no es otro que... El prostíbulo contrasta fuertemente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Mientras que las luces del exterior y otros interiores eran frías y sin vida, este es cálido y acogedor. Es un lugar de escape donde, pese a lo que representa un sitio así, se siente casi como un hogar. La escena del prostíbulo es clave. No solo coloca a James en una posición incómoda y tensa, como si sintiera que estuviese engañando a su esposa, sino que también nos muestra una parte importante de su personaje. Cuando María le ofrece un vaso de alcohol y brindan, él lo rechaza. Podría parecer que lo hace por incomodidad, pero su mirada nos dice lo contrario. James no desearía nada más que beberlo. Aquí se nos sugiere que James era alcohólico. María es la tentación. Es juguetona, divertida, carismática, alguien llena de vida. Todo lo contrario a lo que fue su esposa en los últimos momentos de su enfermedad. Mientras que todo el pueblo es apagado, azulado o verdoso, ella viste de rojo rosado, los colores de la pasión y vitalidad, pero también de la lujuria. Es, en cierto modo, la serpiente tentando a Eva con la manzana prohibida. Pero aún así continúan su viaje juntos. Persiguiendo a Laura, la niña que asegura conocer a Mary, terminan en el hospital. El lugar más aterrador y simbólico de toda la historia. Aquí, María, de forma inexplicable, se siente agotada. Necesita descansar, ignorando por completo los peligros del lugar. Y es aquí donde le dice algo que lleva rondando la cabeza de James desde el principio. What if you can't find Mary? La pregunta le atraviesa. Es lo que más teme del mundo. Más que a las criaturas, más que al pueblo. De espaldas a ella, sin querer mirarla para que no vea su expresión, responde. I haven't really thought about that. Y es que, como dije antes, todo el viaje de James es el de alguien que busca un fantasma. Algo imposible. Algo que no debería estar ahí. Algo que en el fondo es más aterrador que aparezca que el hecho de que no lo haga. Más adelante, ya de nuevo juntos, deben atravesar la puerta que les promete llevarles a la salida. Y, por primera vez, María no parece querer avanzar. Está aterrada. Esta decisión me encanta, porque como ya estaréis imaginando, María es una representación creada por el pueblo a partir de Mary. Alguien que no existe con el único propósito de alterar las emociones de James. Confundirlo, hacerle sentir culpable e incomodarlo. Con pequeños momentos como este, el juego va mucho más allá. María no existe, pero tampoco deja de existir. Parece luchar contra sí misma, como si por momentos intentase ser algo más que una simple proyección, como si quisiera ser real, y como si esa duda fuese un castigo. Silent Hill actúa. Al atravesar esa puerta se ven obligados a huir de Pyramid Head, la criatura que parece no descansar hasta darles caza. Y entonces María muere. O eso es lo que el pueblo quiere que creamos, porque no. Silent Hill es cruel. Más adelante, James vuelve a encontrársela, pero esta vez en una prisión que se asemeja a una habitación de hospital. Y ella no recuerda nada. El significado que yo le encuentro a la muerte de María frente a Pyramid Head es de castigo. Castigo que ejerce el pueblo hacia James, obligándolo a que vea de nuevo a su mujer cayendo, pero esta vez una versión idealizada y perfecta de ella. Y castigo hacia María, por estar alejándose de su naturaleza, del objetivo por el que nació, por estar creando conciencia y decisiones propias. La obliga a morir de nuevo, esta vez en una cama de hospital, al igual que murió Mary, con barrotes como la cárcel en la que ella se sentía por tener la enfermedad. Y, de nuevo, en los brazos de un James cada vez más roto, cada vez más perdido. La escena repite el mismo encuadre que vimos antes en el hospital, como si hubiese sido un presagio, o tal vez un recordatorio. James sigue adentrándose cada vez más en sí mismo, hasta llegar a lugares que ya parecen completamente desconectados de la realidad, sitios donde cuesta creer que algo de todo esto siga siendo real. Está cerca, lo siente. Toma un barco y avanza hacia el final de su viaje. Como todo en este juego, este momento está cargado de simbolismo. Es imposible no pensar en Caronte, el barquero de la mitología griega encargado de transportar las almas al inframundo. Aquí el barco cumple esa misma función. Es el vehículo que conecta a James con la muerte, con su infierno, un lugar que desea alcanzar, pero que al mismo tiempo teme más que nada, el núcleo de sus pesadillas, aquello que su mente ha intentado evitar a toda costa, pero que ya no hay escapatoria. Va a encontrarse con Mary. Llega a un hotel abandonado, pero curiosamente intacto. No está corrupto, no está destruido. Es como si el tiempo se hubiese detenido hace apenas unos segundos. Tras todo su viaje, tras haber atravesado pesadillas constantes, por fin está a punto de encontrarla. Está tras esa puerta, en su lugar especial.
Pero lo único que encuentra no es lo que esperaba. La habitación está vacía. Frente a él, una televisión. Y a su lado, una cinta de vídeo. Al reproducirla, vemos su reflejo en la pantalla. Y de esa forma entendemos que ahora vamos a saber perfectamente quién es en realidad James. Las primeras imágenes son felices. Ambos juntos, en esa misma habitación. Un momento en el que querrían detener el tiempo. Quedarse ahí para siempre. Pero la imagen se distorsiona. Y entonces vemos la verdad. James mató a Mary. Y aquí es donde todo se conecta. Lo que ha estado sufriendo James se le conoce como amnesia disociativa, una forma que tiene la mente para protegerse del trauma, bloqueando recuerdos demasiado dolorosos. Su mente eligió olvidar porque recordar era insoportable. Y aquí me veo obligado a volver al inicio. Como dije, era clave, y no era simplemente un inicio pretencioso para empezar el vídeo. Era fundamental para comprender de dónde veníamos y el porqué de todo. Lo cierto es que Mary no murió hace 3 años. Murió horas antes de que comenzase esta historia. Y su cuerpo ha estado todo este tiempo en ese coche. Ese coche que desde el principio no encajaba con nada. La búsqueda de Mary nunca fue una búsqueda real. Fue una lucha interna, una mente intentando romper sus propias barreras, intentando enfrentarse a la verdad que más teme, una mente enfrentándose al sentimiento más profundo de James. La culpa es el sentimiento que ha movido a James hacia Silent Hill. Es el recordatorio de quién es y de quién teme convertirse. Al comprenderlo, el hotel cambia. Pasa de ser ese lugar pulcro y limpio a uno destrozado, muerto. Silent Hill se transforma de la misma forma en la que se siente la culpa y el remordimiento. Para Eddie es un lugar frío, para Angela es un infierno en llamas, para Laura no es nada porque aún es pura y lo percibe como un sitio normal, sin peligros ni monstruos, y para James es eso, podredumbre, muerte. James ha terminado su camino, las criaturas están débiles y ya no lo atacan. Lo que los creaba ha dejado de existir. Cada una de ellas representaba diferentes sentimientos de James. La sexualización, el terror al hospital, la bolsa donde se guarda un cuerpo. Ya ninguno tiene poder sobre él porque ya no hay nada que esconder. Ellos nunca fueron monstruos. El monstruo era él. Al abrir la siguiente puerta se encuentra de nuevo con María, boca abajo, a merced de los Pyramid Head. Y una vez más acaban con ella. James cae de rodillas y lanza un grito desgarrador. Pero esta vez todo cobra sentido. Pyramid Head no es otro que él mismo. Es la manifestación física de su culpa. Por eso le persigue durante todo el viaje. Por eso es incapaz de matarlo. Porque hay cosas que no se pueden borrar. James grita desesperado porque lo único que desea es paz. Pero siente que no la merece. Está condenado a revivir una y otra vez la muerte de su esposa. A ver cómo su propia conciencia le impide descansar. Cómo su culpa le alcanza siempre. Pero esta vez es diferente. James decide aceptar. En ese enfrentamiento no derrota sus miedos, los enfrenta. Se enfrenta a su remordimiento, a todo aquello que ha estado evitando. Y al hacerlo no es él quien los destruye, son ellos los que desaparecen por sí mismos, porque hay cosas que no se pueden eliminar, pero sí puedes dejar de alimentar. Ya está preparado para enfrentarse a su verdadera pesadilla, a María, a lo que representa. Pero antes debe atravesar ese pasillo casi infinito, un lugar donde, una vez más, escucha a Mary. Durante todo el juego hemos oído su voz como susurros, como si perforaran su mente. Pero esta vez ya no hay distorsión, ya no hay ambigüedad. Aquí está la verdad. Mary le habla, le recrimina, le hiere. James creyó que murió hace 3 años porque para él así fue. Porque fue cuando empezó todo, cuando la enfermedad la consumió, cuando dejó de ser quien era, cuando se volvió más débil, más distante y más agresiva. Y él no supo cómo soportarlo. Por eso intentó escapar, refugiarse en el alcohol o en su mente, creando a María una versión de Mary que sí encajaba con lo que necesitaba o con lo que él quería. Y ahí está la raíz de todo, porque James no solo acabó con su vida porque no podía verla sufrir, también lo hizo porque no podía soportar en qué se había convertido su relación, porque el amor empezó a mezclarse con algo mucho más oscuro, algo que no quería admitir. The truth is, I hated you. Y eso era insoportable. Por eso debe acabar con María, porque ella representa esa versión idealizada, irreal,
la fantasía a la que se aferró para no aceptar la verdad, la imagen que terminó eclipsando a la Mary real y la que en el fondo contribuyó a empujarlo a hacer lo que hizo. Y al vencer a María no solo rompe esa ilusión, también enfrenta por primera vez su culpa. Todos somos James. Pese a que ninguno de los que estáis viendo este vídeo ha terminado con la vida de alguien, o eso espero, sí que cargamos con cosas que nos pesan, remordimientos que nos corroen, miedos, inseguridades, parte de nosotros mismos que preferimos ocultar, al mundo y a nosotros mismos. Por eso digo que todos somos James, porque estamos de una forma u otra intentando entender quiénes somos, intentando darle sentido a lo que sentimos, intentando convivir con aquello que nos duele. La historia de James concluye con él terminando con su propia vida, tirándose al lago desde dentro del coche, donde detrás está su esposa. Es incapaz de superarlo. Puede que su historia termine de la peor manera, puede que su aceptación le lleve a hundirse en el lago, pero no quiero quedarme con eso. Quiero quedarme con el momento en el que deja de huir, con el momento en el que decide mirar al frente. No quiero que nadie acabe como James, al contrario. Ojalá su historia sirva para que hagamos justo lo que él tardó en hacer, detenernos, mirar hacia adentro y aceptar lo que encontramos. Y al final, quizá de eso trata todo esto. No de escapar de ser quienes somos, sino de tener el valor de enfrentarlo y seguir adelante. Y aquí concluye el vídeo. Espero que os haya gustado al menos una décima parte de lo que a mí me ha gustado hacerlo. Me he quedado con muchos temas de los que hablar, pero he preferido enfocarme en James y en su trauma al ser el núcleo de la historia. Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, estaré encantado en hacer uno hablando específicamente de Angela, al ser esta un personaje muy interesante dentro del juego, con una tragedia desgarradora y una que personalmente me encanta. Así que sin más que decir, nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.